Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es martes 8 de julio. Me acompaña en el estudio Ramón Suárez, periodista, Ricardo Gayol, abogado y columnista, José Luis Alperi, sindicalista. Con ellos tres queremos hablar hoy de cuestiones que tienen que ver con la actualidad, pendientes en lo que pueda ocurrir mañana en el Congreso de los Diputados. Ya saben que mañana, miércoles 9, está previsto que el presidente Pedro Sánchez acuda al Congreso de los Diputados para hablar, entre otras cosas, de los casos de corrupción, de presunta corrupción que afectan a distintos miembros de su partido. Ya saben también que el pasado sábado se celebraba el Comité Federal del Partido Socialista, del que se derivan algunas cuestiones que les comentamos ahora en la introducción del programa. En cualquier caso, el presidente encara una semana decisiva en su intento de frenar el desgaste político derivado del caso Koldo y mantener en pie su mayoría parlamentaria. Este lunes ha reunido a la nueva ejecutiva del Partido Socialista con el estreno de Rebeca Torró como secretaria de organización para tratar de rearmar de manera interna al Partido Socialista antes de su comparecencia mañana miércoles en el Congreso. El objetivo no es solo dar explicaciones, sino convencer a sus socios de que sigue siendo el presidente capaz de liderar una legislatura estable a pesar del escándalo que ha salpicado de lleno al Partido Socialista. Sánchez llegará al Congreso con una lista de compromisos internos para tratar de blindar al PSOE frente a la corrupción y una serie de reformas legales que busca presentar como un escudo institucional ante casos futuros. El sábado en el Comité Federal detalló 13 medidas de regeneración dentro del partido, que incluyen, entre otros, el refuerzo del código ético para expulsar a quienes paguen por sexo o incurran en delitos, hasta la creación de una oficina de cumplimiento normativo dentro de la estructura socialista, pasando por controles sobre los contratos y las relaciones con las empresas. Aunque desde Ferraz no se ha publicado el contenido exacto de todas las medidas, la dirección insiste en que su objetivo es tolerancia cero con la corrupción y que el Partido Socialista no puede ser rehén de errores individuales ni mirar hacia otro lado. La segunda parte del plan se conocerá mañana miércoles en el Congreso. El presidente podría proponer endurecer las penas por delitos de corrupción, limitar la reincidencia empresarial y reforzar los mecanismos que impiden a las empresas corruptoras volver a contratar con la administración pública. Aunque admiten que el marco legal actual ya contempla estos supuestos, creen que hay margen para tratar de cerrar grietas y enviar un mensaje político claro. Hay algunas reacciones a todo esto, como ya seguro ustedes conocen. Sumar ha dejado claro que no avalará el discurso del miércoles si no hay medidas contundentes contra la corrupción. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha lanzado una advertencia directa: si el presidente no plantea un plan de choque convincente, no hablará en nombre del Gobierno de coalición, sino solo en nombre del Partido Socialista. Desde Esquerra el mensaje ha sido más prudente, pero igual de claro. Reclaman al Gobierno que reactive la agenda social y ven con inquietud cómo el caso Koldo ha dinamitado el foco político. En privado insisten en que no darán cheques en blanco y que no se sostendrá un ejecutivo que solo resiste por inercia. Podemos, por su parte, exige medidas inmediatas y no se conforma con una simple depuración estética. Reclaman una limpieza a fondo, cambios estructurales y un compromiso real con la regeneración democrática. El PNV ha pedido a Pedro Sánchez un discurso sincero y pruebas claras sobre la implicación real de su exsecretario de Organización. Dicen los nacionalistas vascos que necesitan delimitar con precisión qué ha pasado y qué papel ha jugado cada uno. Y Junts, en cambio, ha optado esta vez por un tono ligeramente más bajo que en otras ocasiones. No han entrado en el barro del caso Koldo, pero recuerdan que su apoyo sigue condicionado al cumplimiento íntegro de los pactos de investidura. Dicen que no quieren interferir, pero tampoco van a renunciar a vigilar. Eso por una parte. Por otra, hoy también queremos preguntar a nuestros invitados en torno a otra situación. La Comisión Europea ha asegurado este lunes que hay avances en las negociaciones con Estados Unidos sobre los aranceles, apenas 48 horas antes de que termine la prórroga de 90 días de los mal llamados gravámenes recíprocos, establecida para el próximo miércoles, para mañana, evitando así valorar el nuevo plazo del 1 de agosto que Washington ha sugerido como fecha para nuevos recargos para los
países con los que no haya cerrado acuerdos para entonces. Se ha avanzado hacia un principio de acuerdo, se consultó a los Estados miembros el pasado viernes y además, dicen desde la Unión Europea, se está trabajando duro en todos los frentes para conseguir algo antes de mañana 9 de julio. Son palabras de Olof Gill durante la rueda de prensa diaria de la Comisión, advirtiendo de que las negociaciones están en una fase sensible y que los negociadores trabajan duro para un acuerdo con el que todos ganen. Son los asuntos que traemos al programa, son los asuntos que tratamos hoy en Asturias al Día. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Diego Fernández en el control de sonido. Saludamos a Ricardo Gayol. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en Asturias. Están resultando buenos días, ¿no? Muy buenos. Muchas gracias, Ricardo. Ramón Suárez, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días, muchas gracias. Y José Luis Alperi, ¿qué tal, Alperi? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días, encantado de estar aquí con todos vosotros. Estuviste en el Comité Federal el sábado. Sí. ¿Qué tal? Bien. Un comité federal, bueno, pues lo que yo pienso, ¿no? Muy cercano a lo que esperaba. Y bueno, yo creo que con el debate suficiente necesario que pide el momento, con mucha participación, no recuerdo, pero creo que más de 40-50 palabras se pidieron en el comité, más de 9 horas largas de debate. Empezamos un poco tarde, a 11 y poco, pero más allá de las 8 de la tarde, con lo que, bueno, yo creo que el comité, más allá de lo que pueda trascender públicamente, ¿no?, con la grabación de los audios, etcétera, yo creo que la realidad del comité es que ha habido un comité de debate, de posturas, de posicionamientos. Y luego, bueno, pues cada uno saca, evidentemente, quien no estuvo allí, ¿no? Y quien estuvo también, pero quien no estuvo allí saca lecturas interesadas. Yo leía alguna cuestión que me hacía un poco hasta gracia, ¿no? Cuando se habla de que, bueno, que la reforma de la renovación de la ejecutiva, ponía unos calificativos, la renovación de la ejecutiva de 316 participantes tuvo un voto en contra y 300 a favor, ¿no? Entonces, yo creo que es significativo que bueno, pues que hay una apuesta por esa renovación de la ejecutiva en, bueno, pues lo que va a dirigir al partido a partir de ahora. Y luego, bueno, pues evidentemente se está hablando de muchas cuestiones, de las intervenciones sobre todo de García Paje y de Óscar Puente. Y bueno, yo lo que quiero decir en esto, y tampoco quiero ir más allá en la polémica, es que Óscar Puente se ha dicho dentro del comité lo que dice fuera, y García Paje dice fuera unas cosas que no dijo dentro del comité. Bueno, esa es una de las partes del comité, quizás de la que más se está hablando. Sí, es de la que más se está hablando, por eso digo que bueno, pues cuando ves los audios, cuando ves cómo se corta o se pone fuera de contexto muchas de las cuestiones que ahí se hablan o se dijeron, bueno, pues no obedece, ¿no?, a la realidad, y se puede sacar una opinión equivocada. Yo, como digo, pues hemos estado ahí 300 y pico compañeros, pidió la palabra e intervino quien consideró, sin límite de tiempo, basándose o atendiendo al reglamento del Comité Federal que hemos aprobado entre todos, y que, bueno, pues no tiene sentido que cuando nos favorece lo queramos aplicar y cuando no nos favorece pues lo critiquemos. Y bueno, pues con un encuentro en un momento, es cierto que complicado para el partido, pero que es como se tienen que solventar estas cosas, hablando dentro de casa. Es una lástima, pero bueno, ya pasan todas las organizaciones, en todos sitios, que no haya discreción en los debates, por lo que digo, ¿no? Porque quien no está en el comité, quien no está en el día a día, quien no está en el debate, puede sacar opiniones o hacer un juicio que no se corresponde con la realidad. Pero bueno, es cómo camina la sociedad, cómo avanza, que bueno, pues no hay posibilidad de cierta discreción en las organizaciones. Bueno, eso pasa puede ser por varias cosas. Una, porque no está permitido el acceso a los medios de comunicación, ¿no? Bueno, la intervención del secretario general fue sí, en abierto. En abierto, pero los debates no se pueden seguir. Bueno, yo no conozco... No es una crítica, pero bueno. Bueno, es que es una manera de realizar los procesos internos. Yo no creo no conozco ninguna organización en
en las comisiones de trabajo, los debates internos se retransmitan, ¿no? Y bueno, pues el Partido Socialista está en esa línea, como está, por ejemplo, la organización sindical a la que pertenezco. Puedes hacer una intervención en abierto perfectamente, pues diciendo lo que quieres decir y que todo el mundo sea conocedor. Pero, como digo, los debates internos, las palabras, además, tienen muchas connotaciones, muchas cuestiones que son inherentes al propio partido, a la propia organización, y que la gente que no está en ese día a día, pues puede, bueno, pues llevarles a confusión. Vale, eso por una parte. Y por otra, se plantearon una serie de medidas. Quizás tenía que haber habido explicaciones más amplias sobre las medidas que se proponen, que propuso Pedro Sánchez en el Comité Federal. Bueno, estas medidas anticorrupción. Las medidas tienen el ámbito, como digo, del partido en este caso, y bueno, pues van en la línea que todos pensamos, ¿no? Tolerancia cero con quienes sean corruptos, con aquellas personas que sean corruptas. Endurecer el código ético. Yo creo que es bastante duro de por sí, pero bueno, nunca, si se puede dar una vuelta más, pues no está de más, porque al final los mecanismos de vigilancia y de control y de supervisión están ahí y se pueden poner y seguir aumentando. Pero hay una cuestión que es difícil de controlar, es que la debilidad de la persona, vamos a decirlo así, y la debilidad de quien incita o de quien es corruptor en este caso, ¿no? Bien, bueno, gracias por estas aclaraciones sobre el Comité Federal, Alperi. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué esperas que pase mañana? ¿Qué va a decir Pedro Sánchez en el Congreso? Hombre, yo, por una parte, tengo lo que me gustaría, ¿no? Lo que me gustaría que dijese, bueno, pues es que vamos a establecer medidas un poco, bueno, pues un plan de verdad anticorrupción potente y anticorruptores. Y cuando digo anticorruptores, bueno, pues las empresas que se prestan a estas prácticas y las personas, sobre todo, en este caso hablo de las empresas, no puedan acceder a contratos públicos en un tiempo, que se eliminen los aforamientos, que bueno, tengamos más control de las reuniones o de los posibles contactos de ciertos ámbitos que existen pero que están sin regular, ¿no? Pues los conseguidores, que vulgarmente se llaman. Pero bueno, yo creo que no se va a ir tan allá, porque bueno, pues hay un Parlamento de 350 diputados que tienen que conjugar todos los intereses, y yo creo que aquí no van a ser capaces, ¿no? Pero yo espero que se presenten y que se retraten, como vulgarmente se dice, en el resto de diputados, ¿no? Que se vote. Si yo presento pues un plan en el que quiero eliminar los aforamientos, o un plan en el que digo que las empresas que hayan incurrido en procesos de corrupción no puedan volver a contratar con las administraciones públicas en 2 o en 5 años, que diga cada grupo parlamentario qué piensa de eso, si está a favor, si está en contra o si se abstiene. Bien, bueno, abrimos ya los micrófonos al resto de personas que nos acompañan, Ramón Suárez y Ricardo Gayol. Ramón, ¿qué valoración haces de lo ocurrido en estos últimos días? Luego nos metemos en lo que pensáis que puede ocurrir mañana en el Congreso. Sí, yo creo que los audios que se han trasladado del Comité Federal, que se han filtrado, sí demuestran que dentro del PSOE, por supuesto, hay un debate, y eso es sano, pero que hay una crispación terrible. Entonces, eso ya existe desde hace muchísimo tiempo. Hay mucha gente del PSOE que el sanchismo, o lo que tradicionalmente o modernamente ahora se llama sanchismo, pues está en contra, eso lo sabemos todos, y tampoco hace falta, digamos, disfrazar la realidad, que con eso no estoy diciendo que la estés disfrazando, ¿eh? Pero sí que es verdad que, bueno, que es obvio y evidente que dentro del PSOE hay pequeños cismas, y eso la ciudadanía yo creo que lo palpa, y los audios lo han demostrado. Dicho esto, a ver, las últimas comparecencias de Pedro Sánchez, a mi juicio, bueno, pues se han basado en diferenciarse mucho del PP, de la corrupción del PP. Él ha dicho que desde que él está en el gobierno hay un nivel de transparencia mayor, una percepción internacional de la corrupción en España menor, y luego, bueno, pues insistió que, por ejemplo, en el PSOE lo que hay son errores,
¿no? Errores como el caso Cerdán, el trío Calavera, y que el PP tiene una corrupción sistémica y que además el PSOE, eso es una frase, os voy a leer la frase textual, ¿no? Decía él: lo que antes se ocultaba en referencia al Partido Popular, ahora se castiga y se persigue. Quizás esa va a ser la línea que entiendo que siga Pedro Sánchez estos días. Espero que la defienda igual cuando hable ante la oposición, con la misma vehemencia, supongo, porque también hay otra línea que dice, por ejemplo, que el PSOE no amenaza periodistas, que el PSOE no va a echar, como por ejemplo sí echó el Partido Popular a Casado cuando delató o insinuó que Ayuso, o todo el entorno de Ayuso podía tener corrupción. Entonces yo creo que mañana a Pedro Sánchez le toca, frente a sus socios de gobierno, también frente a la oposición, seguir dejando claras esas medidas de denunciar la corrupción y a los corruptores, y sobre todo a ver cómo convence a sus socios, porque no todos lo apoyan de igual manera. Esquerra Republicana, tú lo comentaste, Roberto, es menos beligerante, pero por ejemplo Sumar, bueno, luego ya Podemos esa parte, y a ver cómo convence, porque está en una situación muy difícil, con mucha crispación interna y con un debate que hay que resolver sí o sí. Ricardo. Bueno, estamos en un escenario realmente importante entre lo ocurrido el 5 de julio y lo que va a ocurrir el mañana día 9, porque evidentemente la pérdida de crédito político del presidente tiene un efecto interno y tiene un efecto externo en el arco parlamentario y en la sociedad en general. Por lo tanto, hay una dialéctica que se le ha planteado a Pedro Sánchez, por encima de afirmaciones categóricas, una dialéctica muy clara entre la responsabilidad y la resistencia. Es decir, la responsabilidad ha sido muy grave. Y aunque en una mayor parte haya incidido en el partido, también ha tenido sus efectos en el gobierno y en determinados ministerios, digamos el Ministerio primero de Fomento, ahora de Transporte, pues ha tenido una influencia real también. Entonces, quiero decir, no se puede pensar que es solo un tema interno del partido. Es verdad que los errores se han producido en el ámbito básicamente del partido, aunque en el caso Ábalos hay más variedad en el asunto, ¿no? Pero son errores muy graves, muy graves. Porque claro que dos secretarios de organización de continuo y encima confabulados hayan montado todo este proceso de corrupción, pues realmente, y que el presidente, siendo secretario general del partido, además, con todas las consecuencias, aunque al ser presidente le limite en alguna medida la dedicación, eso es muy grave. Es muy grave y es una pérdida de crédito político indudable. En una situación de mayor normalidad política podría muy posiblemente llevar a la dimisión. Pero en España tenemos una situación muy determinada, un nivel de polarización y, por otro lado, unas alternativas muy temibles para la gobernanza, que yo creo que justifican ese equilibrio entre la responsabilidad y la resistencia. Bueno, en el terreno del Comité Federal es de agradecer y además pues una suerte tener aquí una persona que ha estado allí. Hombre, yo creo que el Comité Federal del PSOE no es lo que era. Es mucho más viable para un secretario general que el que era hace unos años, justo cuando le tocó a Pedro Sánchez salir del Comité Federal. Es decir, es un órgano hoy más manejable, dicho lo de manejable en el mejor sentido del término, es decir, que se puede funcionar con mucha más normalidad y que puede expresarse la discrepancia sin que eso sea un totum revolutum que dificulte que el partido pueda plantear sus soluciones, ¿no? Yo creo que
seguro que el Comité Federal del PSOE pues ha abierto un camino de soluciones. Yo estoy seguro de ello sin haber leído a fondo, porque creo que tampoco hay una información absoluta del tema. Y a mí me preocupa muchísimo menos lo de Puente y lo de Paje, que entre otras cosas era sabido. Quiero decir que no descubre absolutamente nada nuevo, ¿no? Entonces, creo que sí es un principio de solución, pero obviamente esto hay que verlo en su desarrollo. Y ahora nos enfrentamos con lo del 9 de julio. Y el 9 de julio, desde luego, es un reto absoluto. Por un lado, porque ya que se ha saldado de alguna manera, o se ha pasado la página del tema de la responsabilidad, hay que pasarla a cómo va a ser la resistencia. Y el cómo va a ser la resistencia es una opción no solo del presidente del gobierno, no solo del Partido Socialista, sino de toda la mayoría de la investidura y, en definitiva, de ganarse a la opinión pública en un tema que hoy por hoy está muy perdido. No solo por los ataques de la oposición, que obviamente son desmedidos como casi siempre, pero que en todo caso pues no aportan nada más si la acción del gobierno es una acción realmente potente. Y es a lo que podemos ir el día 9. Si queréis, continuamos luego. Vale, Alperi. Sí, nada, ¿no? Un tema de lo que comentaba Ramón, evidentemente dentro del partido, y eso yo creo que a nadie se le escapa, hay una parte que está en oposición a quien dirige el partido, pero que es muy sano. Yo eso no me preocupa. Lo que sí en cierta manera me preocupa es que, bueno, pues lo habitual era quienes perdían los congresos, quienes perdían en los, digamos, las votaciones a la dirección del partido, pues ese porcentaje de gente, 25, 30, 35, bueno, lo que fuese en cada momento, asumía que la organización estaba ahí, que la organización estaba por encima de las personas y que tenía que trabajar para un partido más fuerte y para poder en el siguiente congreso estar en condiciones de pues tener un partido fuerte al que pudiera acceder a su dirección, ¿no? Ahora yo percibo un cambio, ¿no? Ahora lo que ocurre con ese 25 o 30% que pierde los congresos, el 20%, bueno, lo que se cuantifique en cada momento, lo que hace es trabajar a la contra de la organización. Y eso, bueno, pues con los cambios que afortunadamente ha habido, ¿no? En que la militancia tiene un papel preponderante a la hora de decidir algunas cosas, por ejemplo en primarias, etcétera, etcétera, pues bueno, pues se contrarresta esa parte que está siempre trabajando a la contra y que no se entiende, ¿no? Porque al final quien no está a gusto en una organización, pues yo no sé por qué se martiriza y sigue en esa organización, ¿no? Pero bueno, dicho esto, hay otra parte, ¿no? Que todo el mundo pensaba todo el mundo no, había ciertas personas que iban por primera vez al Comité Federal que conoces y que el comentario un poco a la salida o un receso que tuvimos al mediodía y tal, decía, bueno, yo pensé que nos íbamos a dar de palos aquí y que la gente iba a estar, pues con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Pero no, pues la gente somos cívicos, somos ordenados, hablas, debates y yo, pues lo único que no me gusta del partido y bueno, quizás sea así, como digo, la nueva sociedad es que se hable mucho fuera y se hable distinto a lo que se plantea en el comité, ¿no? Porque volviendo a la intervención de García Paje, yo creo que fue una intervención ajustada a lo que él piensa y lo que hay una parte del partido que probablemente piense, pero yo lo que censuro de esa intervención es que no haya dicho o no se pronuncie como cuando se pronuncia por los medios que tienen pues una carencia a la derecha, ¿no? Pues va a la COPE, va a OK Diario, va a ciertos medios de comunicación donde habla abiertamente en contra del Partido Socialista y luego parece que en el comité le cuesta hablar tan abiertamente, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que yo quería, que era aclarar un poco lo del comité, ¿no? Y luego, con respecto a lo de mañana día 9 y a lo que tiene que ocurrir ahí, un poco lo que habla Ricardo, ¿no? Yo creo que
reaccionar ahora mismo, ¿qué entendemos por reaccionar o qué entiendo yo por reaccionar? Pues en este momento es gobernar. O sea, no hay mejor reacción a ponerse a gobernar, ¿no? Y cuando digo ponerse a gobernar, no solo una tarea exclusiva del Partido Socialista, una tarea exclusiva del Partido Socialista de Sumar y de los socios de investidura, ¿no? Tienen que ser valientes, tienen que apartar un poco ciertas cuestiones que están ahí, pero estamos hablando de corrupción de unas personas, no estamos hablando de pagar la sede de un partido en dinero B, o no estamos hablando de pagar campañas electorales con ayudas de empresarios, por el momento, ¿no? Que si lo que esto camina va a ir ahí, pues evidentemente mismo rasero para todos, ¿no? Fuera corrupción y fuera esos dirigentes, vengan de donde vengan, sean quienes sean. Pero estamos hablando, como digo, no estamos hablando de que el Partido Socialista haya pagado su sede de Ferraz en dinero B. No estamos hablando de que el Partido Socialista quiera vender su sede por lo que significa y las connotaciones que tiene pues con relación a la corrupción. No estamos hablando que ha habido campañas electorales en ciudades, en comunidades autónomas importantes que se hayan pagado con ayudas empresariales un poco dudosas, sino que estamos hablando de comportamiento de unas personas que, pues tienen ahí una influencia empresa sobre ellos y una serie de cuestiones y corrupciones que han llevado a los procedimientos judiciales, ¿no? Por tanto, reaccionar es ponerse a gobernar y hacerlo con valentía, porque como apuntaba Ricardo, lo que aparentemente tenemos como otra opción, pues asusta un poco. Ramón. Y por ahora, supuestamente el Partido Socialista no ha destrozado, como a lo mejor el Partido Popular, pruebas de corrupción a martillazos, ¿no? Como decía. También. Entonces, eso yo creo que va a ser esa la línea que tenga que seguir Pedro Sánchez, pero yo creo que también debe ir más allá, porque, a ver, la corrupción, cuando en España ahora estamos todos muy sensibles nuevamente con la corrupción, años atrás parecía que no, que eran otros temas lo que nos preocupaban, pero no, corrupción, yo creo que la gente debe saber, porque yo he escuchado, sobre todo por gente de ultraderecha, con Franco no se corrompía nadie, o no había casos de corrupción. No, es que ahora hay una libertad de prensa, hay una cantidad, una proliferación de medios, que de un caso de corrupción, que no es menor, pero que de un caso de corrupción te dan pildoritas todos los días. Recordemos que hay regímenes totalitarios, el franquismo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el hermano de Franco tuvo ese problema con la fábrica de potes o de ollas de cacerolas, pues no se hablaba, o el tema de Matesa, o la corrupción urbanística del franquismo de los años 60, del desarrollismo, no se hablaba, o cuando, por ejemplo, Estados Unidos inyectó dinero en los años 50 al franquismo, un propio periodista norteamericano dijo: cuidado con España, que en España hay mucho caciquismo, mucho localismo y mucha corrupción en las instituciones. Eso no se contaba a la ciudadanía, con lo cual venimos de unos 40 años donde la corrupción, lo mismo que de la violencia de género y de muchas tropelías, no se hablaba. Entonces ahora yo también diría a la gente que tomemos las cosas con seriedad, por supuesto, que exijamos y que pidamos depuración de responsabilidades, pero que tampoco cunda ese desánimo de creer que la democracia no funciona, que los partidos son todos corruptos desde la base a la cúspide. Yo creo que también el Partido Socialista, desde mi punto de vista, tendrá que hablar de sus logros económicos, ¿no?, de las medidas sociales, y luego confrontarlas dialécticamente con las medidas sociales de la oposición, porque la oposición plantea rebajar el salario mínimo, plantea un cambio en las pensiones. Yo he escuchado ahora a Feijóo decir que evidentemente va a aceptar la alianza con naturalidad con Vox, y eso implica pues un discurso de la inmigración, un discurso en la educación y un discurso en la sanidad distinto. Entonces yo creo que deberíamos todos ya como ciudadanos valorar eso, más allá de, por supuesto, seguir condenando la corrupción y de que el PSOE cuide muy mucho la cantidad de sinvergüenzas o de manzanas podridas que tiene dentro del partido. Bien. Me toca a mí. Sí, te toca, Ricardo. Simplemente quería incluir ya también algún aspecto más, que es cómo se van a tomar los grupos que apoyan la investidura lo que pueda ocurrir mañana, porque es evidente que sin esos grupos resistir parece difícil. Claro, pues mira, eso iba también. Bueno, lo primero, decir que
efectivamente el que la alternativa sea algo temible, como acaba de describir Ramón, es algo que incide en el tipo de solución que se está planteando, porque nadie quiere ir a Guatepeor, ¿no? Eso está claro. Ahora bien, ¿cómo hay que abordar esta cuestión? Pues yo creo que hay que ponerle un punto de novedad y de ofensiva. Es decir, porque realmente la gobernabilidad que se estaba produciendo era muy débil. Se lograban acuerdos parlamentarios en cosas puntuales, pero en cuestiones de fondo, que incluso estaban en la hoja de ruta de la investidura, pues no se estaban desarrollando. Y entonces yo creo que hay dos niveles muy importantes. Uno es todo lo que es la ofensiva legislativa y la ofensiva social en su conjunto, en parte, por supuesto, en aspectos anticorrupción, pero en parte también en cuanto a la agenda social. En ese sentido hay que hacer una ofensiva, porque además la única forma de contrarrestar de manera seria a la extrema derecha, aparte del debate ideológico que tiene el alcance que tiene, es realmente llegar a las capas más desfavorecidas de la población. Y mientras las medidas, por muy perfectas que sean, si no llegan efectivamente a las capas más desfavorecidas de la población, si no se empieza a doblar el brazo a la desigualdad, siempre estaremos en un déficit para cualquier política progresista. Entonces hay que dar un salto cualitativo y cuantitativo en ese aspecto, en esa ofensiva. Pero creo que también, y incido en lo que planteaba Roberto, hay que ganarse un espacio de cordialidad con la mayoría de la investidura. Sé que no es fácil, sé que hay muchos partidos que juegan siempre a sacar algún beneficio del apoyo. Esto es una dinámica que era esperable en este tipo de legislatura, pero desde luego hay algunos deberes que cumplir. Y lamento que a lo mejor Ramón no esté de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Pedro Sánchez tiene que visitar en Waterloo a Carles Puigdemont. Y lo tiene que visitar por dos razones. Primero, porque lo ha prometido que se iba a reunir con él. Y segundo, porque a Puigdemont se le debe una parte del acuerdo de investidura. Se le debe, y además se le tiene en unas condiciones poco razonables para una democracia del siglo XXI. A un señor que ha sido candidato a la presidencia de la Generalitat, bueno, fue presidente en su día, digo ahora últimamente candidato a la que forma parte de la mayoría de investidura, que fue el acuerdo de amnistía, fue una base fundamental para esa investidura, no solo por parte de Junts, por parte de todos los partidos que apoyaron la investidura. Por lo tanto, se le debe. Debe hablar también con Junqueras, obviamente, debe hablar también con Aitor Esteban y debe hablar también con Otegi, porque esos apoyos hay que afianzarlos. No pueden estar pendientes de una reunioncilla de 2 horas antes de la votación. Hay que hacer cosas en ese sentido con mucho más peso político. No va a perder nada Sánchez ya por ir a hablar con Puigdemont o con Otegi, no. Y creo que estamos teniendo el apoyo parlamentario de grupos nacionalistas o independentistas, incluso con gente como Coalición Canaria en algunos casos. Bueno, si el ambiente de esas comunicaciones favorece la moción de confianza, no me parece que sea desdeñable, pero siempre y cuando no sea un estrés para la gobernanza, como fue el proceso de investidura, que cada partido va sacando un poco sus demandas, y que, claro, es una feria realmente. Creo que es una feria respetable democráticamente, pero creo que hay que intentar evitarla en una segunda parte de la legislatura. Pero, desde luego, si no es así, habría otro procedimiento interesantísimo, que sería aprobar
los presupuestos para 2026. Eso sería otro espaldarazo a esta mayoría parlamentaria, no solo a Pedro Sánchez, sino a una forma de entender la gobernanza desde un punto de vista progresista. Por lo tanto, creo que Pedro Sánchez tiene que cambiar el chip en el sentido de que el Partido Socialista, siempre hemos pensado desde la izquierda del PSOE, hemos pensado que pactar con los socialistas tiene muchas dificultades y las está teniendo. Pero Pedro Sánchez en alguna medida ha roto ese molde. Bueno, pues que lo siga haciendo con ese empeño. Es el momento de demostrar que de verdad se sabe mirar a la izquierda con compromiso y con autenticidad. Ramón. Querido Ricardo, que no sé por qué me mencionaste, yo no estoy en contra del diálogo. Yo siempre he mantenido que lo que no se puede tolerar es que en las negociaciones las reglas del juego las marque Junts, y permanentemente ha tenido esa intención. Entonces un gobierno de coalición tiene que también hacerse notar, ¿no? Y no que el independentismo o el nacionalismo no marque la pauta de un país plural, ya que nos gusta a todos usar la palabra plural, un país plural, que no venga marcada la agenda por Junts. Pero bueno, dicho esto, yo creo que básicamente Pedro Sánchez, yo creo que ha demostrado que es dialogante y negociador, en cierto modo. Acordémonos que tiempo atrás estuvo a punto de hacer un pacto con Ciudadanos, después no quería pactar con Podemos, pero luego sí. O sea, en ese sentido yo creo que no me preocupa. Yo creo que es una persona bastante pragmática, a veces dice cosas que luego son las contrarias. Por eso le metieron tanta caña con el tema de la amnistía, porque no iba a haber una amnistía y luego sí. Vale, pero yo creo que ese no va a ser el problema. Yo creo que la gente, y ahora ya, si me permite, Roberto, yo me dirigiría un poco, este tema como está creando una opinión pública muy sulfurada, está todo, las redes sociales, todos los debates, el tema de corrupción, de para arriba para abajo. Yo creo que, sobre todo, la gente deberíamos estudiar bien los casos de corrupción a nivel histórico, ver, diferenciar qué son casos de corrupción puntuales a casos de corrupción sistémicos, cómo actúan las personas y los políticos, y sobre todo yo también me dirigiría a la clase empresarial, que es tan importante para el progreso de un país. Por favor, yo creo que entre los empresarios, cuando hacen comparecencias los de la FADE, etcétera, deberían exigir entre ellos limpieza, ejemplaridad, intachabilidad, para que también, pues, ojo, la corrupción no solo es política, la corrupción es empresarial. Sin uno no se corrompe otro y sin otro no se corrompe uno. Entonces yo creo que miremos qué país puede ser posible si viene una alternativa. Oye, la democracia permite eso, ¿no? Que pueda gobernar el centro, la derecha, la ultraderecha, como lo queremos denominar. Pero pensemos bien cuáles serían las ideas que aportaría la oposición y si nos convienen como ciudadanos o no. ¿Puedo decir una cosa? Sí, Ricardo, sí. Muy rápida. Sí. Bueno, se me olvidó decir lo de Podemos, que también lo meto en esa clave de los contactos, obviamente, porque sus 4 votos también tienen peso. Y sobre todo lo que quería decir es que, mira, Ramón, el problema está en que si el que gobernara fuera, como dice Feijóo, el Partido Popular en solitario, pues obviamente estaríamos dentro de la llamada alternancia política normal, ¿no? Pero claro, el Partido Popular, por muy bien que le salgan las cosas, tiene 40 diputados de diferencia para llegar a una mayoría absoluta. Y eso es casi imposible que lo pueda conseguir. Por eso digo que es temible la alternativa, porque no digo que un gobierno del Partido Popular fuera muy favorable a los temas sociales, pero desde luego sería aceptable democráticamente. Ya un gobierno con Vox tiene connotaciones que yo pondría líneas rojas. Sí, pero... Alperi, parece importante lo que va a decir mañana Pedro Sánchez de cara a los socios de investidura, porque por fijarnos con el socio prioritario, si me permite la expresión, que es Sumar, tanto Yolanda Díaz y sobre todo el ministro Urtasun dejan claro que quieren escuchar. Sí, pero bueno, yo creo que cuando antes decía que gobernar es reaccionar y hablaba de valentía, yo creo que el gobierno está compuesto por el PSOE y Sumar.
Y lo estaban comentando perfectamente Ricardo y Ramón, ¿no? Y no, esto no puede servir como argumento. ¿Qué vamos a encontrar en la otra cara de la moneda de un gobierno, ¿no? Que no sea progresista? Hoy están diciendo que el Partido Popular quiere gobernar solo. A ver, es la misma mentira que dijo las comunidades autónomas. No voy a meter a Vox en el gobierno, y simplemente se puede mirar en Valencia o en Extremadura, y ya vemos la gestión de la Dana en Valencia, ya vemos lo que ha cedido el Partido Popular en Murcia con Vox para poder aprobar los presupuestos, las políticas trumpistas de que voy a deportar a 8 millones de trabajadores, Feijóo diciendo que el salario mínimo cuando sube desproporcionado que no puede ser, que el paro que no puede ser una prestación, que la gente que tiene que trabajar sí o sí, de cualquier manera y a cualquier precio. O sea, la valentía de quien está en el gobierno tiene que demostrarse gobernando. Y la valentía de los socios pues tiene que demostrarse también, bueno, pues poniendo el interés general por encima del interés particular, y de intentar sacar algún rédito, vamos a decir, político de corto alcance, ¿no? Es cierto que yo ahora estoy más tranquilo porque desde que el Partido Popular se puso a explorar lo de la moción de censura, pues Junts ya no es Junts. Ya es un osito amoroso prácticamente, ¿no? Ya no es el Junts que rompía España. Entonces, bueno, eso quiero dar una imagen o una idea de cómo nos condicionan las informaciones y cómo se dan, y cómo lo que se pretende en esos casos es intentar ir a unas elecciones en el que la izquierda esté desmovilizada, porque eso es lo que le viene bien a la derecha, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que mañana el presidente del gobierno, lo que mañana Pedro Sánchez plantee en el Congreso de los Diputados, tiene que tener una consistencia importante, tiene que ser unas cuestiones totalmente disruptivas que permitan que esa mayoría de investidura se sienta, bueno, pues otra vez, voy a decir, razonablemente insatisfecha, para poder continuar con el gobierno progresista, ¿no? Y a partir de ahí, pues gobernar, que es racionar. Bien, pues veremos qué ocurre mañana. Mañana, miércoles 9 de julio, con esa comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados. En este último tramo del programa quería pediros opinión sobre lo que ya comienza casi a ser un clásico, si me permiten la expresión, de los análisis políticos de política nacional e internacional. Ramón, tiene que ver una vez más con los aranceles. Mañana concluye esa prórroga que establecía el propio Donald Trump de 90 días. Parece que una conversación Ursula von der Leyen, Donald Trump el pasado domingo. Parece que se está avanzando de alguna manera en esa relación Unión Europea-Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Es que Donald Trump tiene que recular, y lo sabe, porque Estados Unidos ya no tiene el peso económico ni simbólico desde que China está imperando que tenía antes. Entonces Europa, pues si Estados Unidos la amenaza de esa manera, la ningunea de esa manera, busca socios, porque el mundo es muy amplio, muy diverso, hay países emergentes, está Latinoamérica, está China, está India. Quiero decir, Estados Unidos se da cuenta que por mucho que quiera, porque muchas veces Trump y sus asesores dicen, no, es que nosotros, claro, nos hemos desindustrializado por culpa de ellos, ¿quién les manda? Y queremos reindustrializar Estados Unidos y crear ese sentimiento nacional de lo propio, que yo en cierto modo, si se hace bien, no lo veo mal, está bien. La globalización tiene sus consecuencias negativas y los acuerdos de libre comercio muchas veces tienen sus consecuencias negativas, pero no se puede ejercer política así, amenazando. El otro día cuando amenazó a Pedro Sánchez, porque ya veréis, voy a destruir tu economía. Sí, esos golpes de efecto de un señor que no está en sus cabales, o que a lo mejor está demasiado y tiene bastante mala fe, no se pueden tolerar en un país como Estados Unidos, que aunque no tenga el peso simbólico ni económico que tenía antes, sigue siendo relevantísimo y sigue teniendo que cuidar las relaciones con Europa, porque si no Europa, mira, China por ejemplo ahora ¿qué está haciendo? Va a mejorar su economía interna, ¿no? Antes era una política de importación y exportación, se industrializó rápido a partir de las deslocalizaciones que hubo en Europa y Estados Unidos, pero ahora va a reforzar esa demanda interna de 1.000 y pico de millones de chinos, con lo cual
Estados Unidos no puede despreciar con aranceles ni a España, ni a Europa, ni incluso a China, por supuesto, que no lo está haciendo. Con lo cual yo creo que Trump se está dando cuenta de que tiene que modificar. Él ahora va a hacer unos tijeretazos en sanidad tremendos, quizás porque dice que se gasta mucho en farmacia, etcétera, y se va a centrar en defensa para precisamente fortalecer su industria, pero no puede, y yo creo que se está dando cuenta, incluso sus propios socios le están alertando de que no vaya por ese camino, no puede gobernar a golpe de puñetazo en la mesa, de amenazas y de desafíos. Creo que se equivoca y la población al final se da cuenta. Ricardo. Bueno, como suscribo totalmente lo que dice Ramón, voy a añadir otros aspectos. Yo creo que efectivamente en esta sutil y fina negociación, salvando los golpes en la mesa, pues realmente Europa se juega mucho en el sentido de lo que queremos defender, que es tener una unidad de acción en toda la Unión Europea y realmente conjuntamente negociar nuestros intereses, aunque sean unas condiciones complejas como es toda negociación con Trump. Pero es muy importante de cara a lo primero que se indicó cuando Trump empezó a sacar la pata, ya no a enseñarla como en las campañas, sino a sacarla, ¿no? Entonces, ahí se habló, hay que fortalecer la unidad de Europa, incluso se habló del rearme para que Europa tuviera una autonomía en defensa, todo eso. Bueno, pues para empezar por eso hay que hacer una negociación muy, muy equilibrada, pero realmente seria, rigurosa, para defender los intereses de la Unión Europea, ¿no? En ese sentido. Y además saber que Europa negocia conjuntamente, que esas amenazas de Trump individualizadas pues tenían poco recorrido realmente, ¿no? Me ha decepcionado Europa en la reunión de la OTAN, porque ceder al tema del 5%, probablemente de difícil aplicabilidad, pero en todo caso, ceder de esa manera tan subordinada a Trump y además de la forma tan vergonzosa que lo hizo el secretario general de la OTAN, pues fue realmente triste. Afortunadamente nuestro país pues al menos mantuvo una postura de dignidad muy, muy respetable en este momento. Pero es verdad lo que decía Ramón, el tema es que Trump va a tener un problema muy serio dentro de casa. También su economía va a sufrir. Ahora salía el dato de que la reducción del turismo en Estados Unidos va a ser exponencial. Por ejemplo. Entonces, bueno, son muchas cosas, las medidas que toma casi todas tienen contradicciones muy fuertes y por lo tanto es un panorama que se va a ir dibujando poco a poco. Y yo creo que aunque tenemos grandes riesgos, pienso que hay que ser negociadores perseverantes y que también hay que aprovechar de encontrar otros socios con otro lenguaje y con otros equilibrios, entre ellos China, ¿no? Pero está también todo el terreno de los BRICS que hay que aprovechar y ojalá se acabara pronto la guerra de Ucrania para que pudiéramos también contar con Rusia en términos de una pacificación creciente, ¿no? Y con ello de unas relaciones que fueran razonables con Rusia, que también es un país importante en ese contexto. Alperi. Sí, yo creo que bueno, lo primero, los plazos se van alargando, ¿no? De los aranceles que iban a ser inmediatos, 90 días, el 1 de agosto, bueno, hay una serie de contradicciones en su aplicación y yo creo que es por inseguridad y por riesgos internos de Estados Unidos, ¿no? Hay alguna... no sé, algún elemento de referencia, alguna cuestión que cuando Trump anunciaba alguna medida, pues como de cualquier tipo, ¿no? Digamos de castigo, pues era la reacción de las bolsas y yo creo que con el tiempo la reacción de las bolsas ya es inapreciable cuando Trump anuncia medidas de tipo de comercio exterior, ¿no? y arancelario, ¿no? Entonces, al final
hay cuestiones que le están sobrepasando, ¿no? Yo creo que no contaba con, bueno, pues como antes se decía, ¿no? Decía Ricardo, creo, el que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS, los países que tienen esa, bueno, pues esa connotación, pues hayan reaccionado bien para sus intereses, evidentemente, como tiene que ser, y sean un elemento, una contramedida a lo que pueda plantear a Estados Unidos muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues otros países y otros continentes, el caso de Europa y bueno, pues Vietnam, ¿no? Es la primera que el sudeste asiático y demás, Japón, bueno, pues vean ahí una posibilidad de, bueno, pues de relaciones comerciales, de relaciones industriales y que, bueno, pues vayan en una negociación casi, se puede decir, en igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, frente a la agresión comercial de Estados Unidos, buscó refugio en otras potencias que, desde luego, no son nada desdeñables a lo que es Estados Unidos, ¿no? Luego está la parte que también se apuntaba de contestación interna, ¿no? Y de situación interna. Si las medidas que está tomando de deportaciones masivas, que por cierto quiere copiar Vox en España con 8 millones de deportaciones cuando llega al gobierno con el PP, pues esas deportaciones masivas lo que está ocurriendo es que está haciendo mucho daño a la economía de Estados Unidos, ¿no? Porque sectores muy determinados donde la mano de obra era de personas que eran inmigrantes, bueno, pues están pasándolo mal para poder seguir con esa actividad económica. Los desastres naturales, ¿no? Estados Unidos, que niega, como otros partidos políticos, niega el cambio climático. Estamos viendo ahora las inundaciones que hay en Texas, empieza la época de tornados, no dejarán de tener incendios, pero la diferencia que hay, aparte de que son más virulentos, es que la respuesta del propio Estado a esos desastres naturales ya no es tan contundente, tan rápida y tan favorable socialmente como era, y eso es porque está reduciendo pues los funcionarios, está reduciendo los cuerpos de seguridad, está reduciendo bomberos, está reduciendo esas personas de primera intervención sobre esos desastres naturales, ¿no? Por tanto, está teniendo un desgaste interno muy importante y se está encontrando externamente pues unos bloques de negociación duros y compactos, ¿no? Yo creo que Europa está respondiendo mejor de lo que yo me esperaba, todavía muy lejos de lo que tiene que ser, porque bueno, hay elementos, países y algunas organizaciones que no entienden que hay que actuar como un bloque monolítico y ponerse de acuerdo para dar respuesta a una agresión como la que está intentando hacer Estados Unidos con Europa, y a partir de ahí, bueno, pues veremos, ¿no? Como decía, era inminente, ahora parece ser que todo va a indicar que bueno, pues es que hasta el 1 de agosto, que hay conversaciones, de todas las cartas que iban a mandar salieron unas pocas. Bueno, lo único que realmente no sabemos por dónde puede caminar este mundo, que hoy cuando uno se levanta y ve que Trump está propuesto al Nobel de la Paz, entonces ya apetece volver y decir, bueno, bajamos la persiana y ya que venga el meteorito, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno. Muy bien. 30 segundos, Ramón, si quieres. Nada, bueno, pues comentar eso, que en Estados Unidos funcionan mucho los lobbies empresariales y hasta muchos lobbies empresariales ya están posicionándose en contra de Trump, que como decía el Peri, pues evidentemente es un hombre que está intentando proponer medidas descabelladas, un desprecio sobre las leyes medioambientales, sobre el gasto social, sobre la necesidad de la distribución de la riqueza, y esto de los aranceles yo creo que se va a ir diluyendo, no desapareciendo, pero sí diluyendo con el paso del tiempo porque es insostenible para el propio Estados Unidos. Y 30 segundos, Ricardo, también. Si ya le dieron el Nobel a Henry Kissinger, aunque fuera compartido, pues cualquier cosa puede ocurrir, pero en todo caso, yo creo que efectivamente a Trump le están surgiendo en su propio entorno, tenemos el caso emblemático de Elon Musk, pues enemigos directos ya, no solo en términos de lo que es su hoja de ruta, sino también incluso del futuro político, ya que le van a presentar un partido político nuevo que puede tener algunas connotaciones interesantes de cara a una representatividad selectiva. Con lo cual, pues tendrá que pensarse más las cosas a pesar de su locura objetiva, ¿no? Bien, bueno, pues llegamos al final. José Luis Alperi, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ramón Suárez, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y Ricardo Gayol, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hoy
Hoy en la entrevista de Asturias al Día hemos invitado a conversar con nosotros al psicólogo asturiano Daniel Suárez. Con él queremos hablar de distintos asuntos. Lo primero es saludar a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias. Muchas gracias por acercarte a los estudios para conversar con nosotros sobre algunas cuestiones, ¿no? Me gustaría empezar en tu reciente etapa en la Universidad de Santiago, participabas en un equipo de investigación en torno a adicciones y al tabaquismo, ¿no? Sí. Creo que, corrígeme si no me explico bien, creabais una especie de aplicación, una app, Sin Humo se llamaba. Sin humo. Sin Humo. Sin humo, sí. ¿Qué tal fue esa experiencia y qué resultados está teniendo? Porque estamos hablando de una iniciativa, de un proyecto, como digo, de investigación en la Universidad de Santiago del año pasado, del año 24, ¿no? Sí, bueno, se lleva haciendo un programa para dejar de fumar en la Universidad de Santiago desde los 80, ¿no? Que yo, no era ni proyecto de aquella. Entonces, lo que se fue mejorando ese programa, ¿no? Empezó siendo grupal, pero como una especie de clase para dejar de fumar, muy lejos de una terapia, por decirlo así. Y eso se fue modificando, pues se fueron añadiendo sesiones, se fueron añadiendo técnicas, hasta que vimos, ¿no?, que cuando yo entré en ese grupo de investigación, la gente se quejaba, por decirlo así, ¿no?, de ciertas herramientas que se empleaban en el programa. Por ejemplo, cuando tú quieres dejar de fumar, lo lógico es que seas consciente de lo que fumas, ¿no? Hay veces que no sabes cuánto fumas, no sabes si te dicen 15 o 30 cigarrillos. Para dejarlo, lo lógico es que sepas más o menos cuánto. Y una de las cosas que les indicábamos era que apuntaran los cigarrillos. ¿Cuál era el problema? Que la gente estaba de fiesta, sacaba un papel y un lápiz, esto es literal, y le decían a la pareja, oye, ponme la espalda que tengo que apuntar los cigarrillos porque estoy en el programa para dejar de fumar. Entonces, claro, ¿qué intentamos hacer nosotros? Pues lo que usa todo el mundo el día a día, que es el móvil. Jugar con ello a nuestro favor. Uh-huh. Lógicamente el móvil no iba a sustituir nunca al psicólogo. Lo usábamos como una herramienta más del programa. ¿Para qué? Lo primero, para hacer efecto llamada. Porque era lo que provocaba. Provocaba que mucha más gente decía, uy, mira, hicieron una app para dejar de fumar. Provocó efecto llamada. Provocó muchísima más adherencia al tratamiento. Porque había muchas cosas que eran mucho más cómodas de hacer. Por ejemplo, el simple anotar los cigarrillos o el ser consciente de cuántos días llevas, ¿no?, fumando y dejando de fumar si lo conseguías, ¿no? Y hacía como esa suerte de efecto llamada y además efecto llamada a gente joven, que era también lo que pretendíamos. Bajar un poco esa media de edad que acudía al programa, porque lógicamente cuanto antes dejes de fumar, pues mucho mejor. Mucho mejor. Bien, quería empezar por ahí porque no sé si tu especialidad son las adicciones. Bueno, como tal, en psicología no hay tanta especialidad, ¿no? Nosotros podemos ser psicólogos generales sanitarios o psicólogos clínicos. Es como las especialidades que hay por ley. Sí que es verdad que a nivel de investigación yo pues trabajé muchos años, mi tesis fue en una unidad, como bien decías antes, de adicciones. Pero a nivel de lo que yo trabajo en el día a día, pues tengo un gabinete en el que trabajo como psicólogo sanitario, ¿no?, donde se ve todo tipo de situaciones y todo tipo de problemáticas. Claro. ¿Qué te preocupa de las adicciones? Bueno, pues son bastante preocupantes, ¿no? Sobre todo me preocupa el enfoque... ¿Transforman a la persona? Sí, y sobre todo creo que me preocupa mucho como profesional el enfoque que se dan muchas veces a nivel de trabajar con las personas que pueden estar en estas situaciones, ¿no? Hay muchas formas y muchas teorías a la hora de enfocar una adicción. Una de ellas pues puede ser la clásica de que pues estás consumiendo, ¿no?, por que no tienes otra cosa que hacer, ¿no?, o porque no tienes una especie de gusto por otra cosa, no sabes cómo, pero sin embargo eso para mí es como un árbol que te impide ver el bosque. En verdad siempre estamos relacionados con otras personas, ¿no? Y la adicción o cualquier tipo de problemática en psicología no se va a entender si no lo trasladamos al mundo donde estamos con otras personas, donde has pasado cosas buenas y cosas malas con los demás, y a veces pues las adicciones o el consumo o cualquier tipo de conducta fue una herramienta para lidiar con ello.
¿no? Claro. Sobre el tabaco, se dice siempre, no, es más psicológico que otra cosa, ¿no? Se dice de todo, ¿no? Que es Sí, más psicológico sí. que otra Bueno, cosa, sí, ¿no? lo psicológico, la verdad que lo utilizamos mucho, ¿no? Sí. Últimamente, no sé si adecuadamente. Es que es imposible escapar de lo psicológico, ¿no? Estamos todo el rato, o sea, hablar es una conducta, ¿no? Y estar aquí, estar contigo hablando, y estamos todo el rato en familia, y, o sea, todo el rato hacemos conductas, y las conductas es lo que trabajamos los psicólogos con ello, ¿no? Entonces, claro, todo es psicológico en cierta medida, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho del tabaco, como bien dices. Sí, tiene una parte de dependencia fisiológica, ¿no? O física a la nicotina que todos conocemos, pero es verdad que hay gran parte, un fumador te lo puede decir, ¿no? Que lo tiene asociado a todo. Tú cuando les preguntabas en el programa, oye, ¿a qué lo tienes asociado? Y me decían a todo, excepto a la ducha, y había alguno hábil que te podía... Bueno, ya es complicado, ¿no? Lo de la ducha, me refiero, sí. Pero claro, asocias, al igual que entiendo que otras adicciones, asocias el consumo a cualquier situación. Sí, lo puedes asociar a cualquier tipo de situación con la que lidies, ¿no? Hay gente que consume para lidiar con ciertas cosas muy concretas, por ejemplo, como pueden ser si estás nervioso, ¿no? Esto ocurre muchísimo, y que luego eso se vaya traspasando contextos. Pero es verdad que es muy importante el tema relacional, ¿no? El cómo yo lo uso a nivel para estar en el mundo. Y eso es lo importante a nivel de trabajar, y eso es lo que a mí me preocupa, porque eso es lo que luego tiene resultados trabajando con ello. Claro. Bueno, tienes un amplísimo currículum. Hablábamos de esta unidad de tabaquismo y trastornos adictivos de la Universidad de Santiago, pero has hecho también estancias de investigación fuera, si no me equivoco, en Portugal, ¿no? ¿Consideras que es fundamental el hecho de hacer este tipo de estancias, y si es posible fuera de España mejor? Bueno, yo tenía una beca, ¿no? para hacer mi tesis doctoral, que conseguí en el año 2019. Y siempre dentro de las becas, normalmente las becas nacionales y regionales, generalmente tienes incluido voluntariamente, pero sí que tienes incluido hacer una estancia de investigación. Ahora lo están fomentando muchísimo. Creo que es muy importante, también, claro, en función un poco de qué trabajes, pero creo que es muy importante. Yo, por ejemplo, me iba a ir a Seattle, es verdad que llegó el COVID y el avión no despegó. me quedé en... O sea que ya una de las consecuencias de la pandemia. Claro. Hay más, luego te preguntaré por alguna más, ¿no? Muy bien. El avión no despegó, íbamos allí. En Seattle estaban haciendo una app muy parecida a la nuestra. Sin embargo, nuestra app, como te decía, acompañaba al psicólogo, y en Seattle hacían una app sin psicólogo, ¿no? Entonces íbamos a colaborar un poco con ellos. Y luego me fui a Portugal a ver un poco cómo trabajaban allí. Es verdad que allí tienen un grupo, sobre todo de prevención, muy potente, ¿no? Que es un poco diferente a intervenir. Prevenir va antes, ¿no? Y intervenir es cuando ya se da el consumo. Y para mí es fundamental que te muevas, que entiendas otros contextos como psicólogo, otras culturas, cómo lo hacen, que traigas cosas, que descartes cosas, ¿no? Y creo que hay que hacerlo. Bien. Bueno, actualmente eres profesor en la Universidad Internacional de Valencia. Uh-huh. Sí. ¿Te gusta la docencia? Me gusta mucho la docencia. Es verdad que, bueno, lo compagino con mi consulta, ¿no? Con ver consultas y consultantes todos los días, que también es mi pasión. Pero la docencia siempre me ha gustado. Hice la tesis por la docencia, me gusta la parte de investigación y docencia, y bueno, muy contento. Uh-huh. Vale. Pasas consulta en Oviedo, si no me equivoco, sí, ¿no? Paso consulta. Se dice así, ¿no? Se dice así. Me gusta más la palabra consultante que paciente. Vale. Sí. Vale. Decías que cuando querías viajar a Seattle llegó la pandemia, ya no despegó el avión. Bueno, vivimos este tiempo de pandemia con claras consecuencias. Una de ellas, entiendo que positiva, es que empezamos a hablar de salud mental en términos generales de manera muy abierta. Sí, ya había como un caldo de cultivo, ¿no? Yo me recuerdo cuando yo empecé la carrera en el año 2013, que era cuando estamos empezando a pasar, o llevamos muy poco tiempo pasando la licenciatura a Bolonia, ¿no? Estaba como toda esta... Y a mí me decía gente cuando iba en primero de carrera, ibas a tomar un café, no tenía claro lo que era la psicología, la gente. Estamos hablando de hace pocos años, estamos hablando de 2013. No tenía claro lo que era la psicología. Cuando yo empecé la carrera sí que es verdad que se empezó a poner de moda. Ya estaba, bueno, ya había más gabinetes, ya la gente te decía, voy al psicólogo, ¿no? La gente pedía psicólogos. Y luego con la pandemia, claro, pasamos a estar en primera línea. La gente
empezamos a aparecer en muchas entrevistas, lo primero de todo, empezamos a aparecer en la tele, empezaban a preguntarle a psicólogos o a psicólogas, ¿no? Qué había que hacer, cómo estar mejor. Y yo creo que a partir de ahí, cuando ya había ese caldo de cultivo, pegó un boom tremendo y creo que ahora por lo menos se está manteniendo y es algo positivo. Claro, porque en realidad, ¿qué haces como psicólogo? Una pregunta muy difícil, porque los psicólogos parece que estamos metidos en todos los fregados, ¿no? Hay psicólogos en... Bueno, yo soy doctor en psicología clínica y psicólogo general sanitario. Que básicamente lo que es un psicólogo general sanitario en España es que tenemos un gabinete y pasamos consulta. ¿Qué hace un psicólogo en una consulta, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo cuando abres ahí la puerta y estás ahí sentadito con él hablando? Pues yo creo que charlar con gente, ¿no? Que está pasando por dificultades, por situaciones que se les han complicado, ¿no? En las que generalmente han tenido fracasos reiterados, ¿no? E intentan conseguir ciertas metas que se les están complicando. Simplemente eso. Y trazamos un camino, lo construimos entre los dos para que logren ajustar, muchas veces ajustar las metas que quieren, porque a veces no se consigue justo la meta que traen a terapia. Claro. Hay veces que decimos, bueno, eso es de sentido común, ¿no? Cuando alguien te cuenta por lo que está pasando, bueno, hombre, intenta, que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil decirlo desde fuera, pero quizás hurgáis también en eso, en dar una solución o en orientar, más que en dar una solución, con el sentido común. Sí, yo pongo siempre un ejemplo. Mira, el otro día me corté afeitándome, aquí puedes ver el daño que me hice y pues llamé a mi pareja, ¿no? Y me puso una tirita y intenté apretar la herida y intenté ver si sangraba mucho, a ver si cicatrizaba, si sangraba. Y le decía, bueno, si sigo sangrando y si es muy grave, pues voy a urgencias. Pues podemos aplicar esto a la psicología. Cuando una persona llega a la consulta no es porque, bueno, se le haya roto la cesta de la compra, ¿no? Y le haya tenido ahí un pequeño fracaso en su día. No, es porque ha intentado hacer muchísimas cosas para llegar a una meta y no lo ha conseguido. Entonces nosotros no somos normalmente los primeros en la lista de resolución, ¿no? O de acudir, sino que somos cuando ya ha intentado hacer muchos intentos de solución, acuden a una consulta. Y por eso es muy importante que los psicólogos preguntemos por eso. ¿Qué intentos de solución? Yo es una pregunta que hago siempre. ¿Qué intentos de solución has puesto en marcha? Y en función de eso, poniéndolos como una especie de puzzle y teniendo perspectivas distintas, ¿no? O desde más arriba, que es lo que me permite mi trabajo, intentar pues hacer un caminito hacia esa meta. Claro. Lo decías, no habláis de porque se haya roto el carrito o bueno, te haya caído el agua, ¿no? O sea, pero a veces tengo la sensación de que somos una sociedad cada vez más frustrada. Nos frustramos primero y casi por tonterías. Bueno, nosotros estamos viviendo todo el rato en frustraciones, ¿no? En fracasos, ¿no? Es algo muy común en el ser humano. Nosotros vamos a la compra, como te decía, se nos rompió la bolsa, es un fracaso, ¿no? Suspendemos una asignatura, es un fracaso. Es verdad que ahora igual se nos permite más expresarlo, que eso es bueno, ¿eh? Siempre es bueno que lo podamos expresar. Entonces igual parece que fracasamos más o que estamos más frustrados, pero simplemente es que igual tenemos más derecho o tenemos esa especie de libertad de que no te van a juzgar por decirlo. Y eso está muy bien, porque siempre somos seres relacionales y tenemos que contar las cosas y contar con los demás, que es lo fundamental. Claro, lo que pasa es que ya, si elevamos un poco, hace muy poco leía un artículo en torno a Melody, la representante española en Eurovisión, donde varios psicólogos, tú eras uno de ellos, yo era uno de ellos. Y no te conocía todavía en aquel momento, analizabais la situación de Melody en torno a la frustración, ¿no? Y a aquella famosa rueda de prensa y su fracaso, entre comillas, en Eurovisión, ¿no? ¿Serviría como ejemplo de lo que estamos hablando? Bueno, serviría como ejemplo sobre todo por una cosa, porque lo que hizo Melody después de Eurovisión fue acompañarse de su familia. Y creo que eso es el ejemplo perfecto de que nosotros somos nuestras relaciones, ¿no? Somos las personas que tenemos al lado. Y hay problemas cuando no tenemos al lado personas que queremos tener al lado o tenemos al lado personas que no queremos tener al lado. Esos son los problemas principales que podemos tener como humanos, ¿no? Melody tuvo
un resultado en Eurovisión y la solución que dio a su situación fue acudir con su familia, con sus seres queridos. Claro, es verdad que las expectativas te pueden jugar pasadas que a veces no controlas. Y esto es lo principal que hablábamos en el artículo, ¿no? Si quieres, puedes, a veces, pero no siempre. Y esto es algo que, sobre todo a la gente joven, hay que decirle. No siempre, si quieres, puedes. Ojalá, O sea, pero no. puedes fracasar. Sí, pues estás todo el rato fracasando. Hay que decirlo así, ¿no? Sí, sí. Ten en cuenta que esto te puede hacer, puedes tener un fracaso, ¿no? Yo digo una cosa mucho en consulta, que es que cuando las personas traen metas a terapia, ¿no? Por ejemplo, dejar de sentirme... Añade cualquier, ¿no? Dejar de sentirme no sé qué, dejar de pensar en mi pareja, yo les digo, esa meta igual hay que ajustarla un poquitín, ¿no? Tanto como dejar de sentir, no, pero hay que convivir con ello. Entonces, nosotros convivimos con el fracaso todo el rato y eso es la clave. La cosa es que a veces pues se nos hace más bola, se nos hace menos bola y tenemos más recursos o menos recursos. Claro. Bueno, nos habíamos quedado en la pandemia. En Asturias sabes que se está trabajando en una estrategia por la salud mental. Entiendo que te parece necesaria. Sí, por supuesto. Cualquier estrategia, cualquier política que se implemente para la salud mental, pues siempre es bienvenida, por supuesto. Teniendo en cuenta además vuestro trabajo, ¿no? Una profesión que es verdad que también es mucho más visible. Aunque se ejercía, si me permites la expresión, de cierto cuñadismo hacia vosotros, ¿no? Sí, a veces se sigue ejerciendo. Y se sigue, ¿no? Sí, cada vez menos. Es verdad que... Quizás porque no conocemos en el fondo lo que hacéis. Y también porque yo creo que además de eso, que yo creo que ya se va conociendo mucho, porque todo el mundo tiene como su psicólogo, ¿no? Sí. Todo el mundo ya fue más o menos y es raro ahora, de hecho, encontrar de cierta generación gente que no haya ido o que no tenga a alguien por si tiene que ir, que haya pedido un número por si, oye, pues alguna vez me pasa algo, pásame un número, Sí. ¿no? Es verdad que como cuando algo se pone de moda, ¿no? Y, o sea, de moda quiero decir que ahora, pues, lo que muy bien dices, que somos más conocidos, que se habla más de nosotros, hay mucha gente que intenta explicar o intenta ayudar o intenta acercarse a ese mundo cuando las definiciones no son del todo correctas o no son de todas las adecuadas. Eso pasa en todo. Y entonces, pues, por eso a veces no se sabe muy bien lo que hace un psicólogo. No tanto porque no esté bien definido, Que está. que está, o por lo menos eso intentamos los profesionales, Sí. ¿no? Sino porque cuando se mezclan ciertas definiciones que igual no son muy psicológicas, pues entonces no queda claro, ¿no? Claro. Bueno, quería insistir un poco más en esto de la salud mental porque pues hay mucha gente que tiene problemas, que está en tratamientos, que acude a los profesionales, ¿no? Como cuando estamos enfermos de cualquier otra cosa, pero también paralelamente parece que hay cierta banalidad a la hora de situar lo que es un problema de salud mental, ¿no? Por ejemplo, hoy me siento depre. Quiero decir que ¿eso es un problema de salud mental? Mira, justo ayer estaba hablando con mis alumnos y con mis alumnas de la cantidad de términos que usábamos en nuestro día a día que podrían llegar a ser una etiqueta, ¿no? Es verdad que para mí, desde una perspectiva, yo trabajo desde la terapia sistémica y no es tan importante el etiquetado. Y es verdad que el trastornos, definirlo muy bien, es bastante difícil en psicología. La línea es bastante fina, ¿no? No se sabe muy bien en función de qué profesional pues puede ser discutido. La cuestión es que, por ejemplo, se usa mucho, hablabas del término depre, también se usa el término antisocial narcisista, se usa muchísimo, ¿no? Dependiente, ¿no? Por ejemplo, dependiente es un problemón. Y para mí es un problemón, que es, yo soy dependiente y se dice como algo malo. No. Tú eres dependiente como lo somos todos y es imposible escapar de ahí. El problema viene un poco, como decíamos antes, de ajustar las metas. Si tú pretendes escapar de ser dependiente, como no lo vas a conseguir, pues ahí llega el problema. Tú eres dependiente, claro. O sea, tú eres dependiente de tu familia, de tus colegas, ¿no? De tus amigas, de tus amigos, de las personas con las que trabajas, del panadero, ¿no? De quien te pone el café por las mañanas. Eres dependiente todo el rato y es lo bonito y es quien te salva siempre. Es nuestro refugio, seguro. Bien. Tienes que venir otro día. Muy bien, encantado. Y seguimos hablando. Hoy estamos agotando ya el tiempo de conversación. Daniel Suárez Castro, un placer conocerte.
te llamamos más veces si te apetece venir. Por Seguimos supuesto, hablando de me estos encantó. temas. Muchísimas gracias por invitarme. Suerte. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Y hoy cerramos el recorrido de Asturias al Día charlando con la periodista y la escritora Berna González Harbour a propósito de su última novela, que fue de los Lighthouse, que se va a presentar esta tarde a las 7 en la Semana Negra. Estará acompañada de Ángel de la Calle. Berna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Buenos días. Roberto, pues estupendamente, Muchas gracias. recién llegada a Gijón con este fresquito, una maravilla. Se está a gusto, ¿eh? Bueno, Qué maravilla. huir del horno de Madrid es siempre un placer. Ya sabes que dicen que somos refugio climático, Sí. sea eso lo que sea, ¿no? Sí, bueno, se ha hecho invivible Madrid y toda la meseta, ¿no? Es tremendo, sobre todo por las noches. Entonces, por lo menos aquí se puede dormir y respirar. Incluso tapadito. ¿eh? Hombre. Que eso está bien. Bueno, llegas con... ¿Qué fue de los Lighthouse? A la Semana Negra. Sí, Pero sí, no es sí. una novela negra. No es una novela negra, no es policial, sobre todo como mi comisaria Ruiz, que también habéis acogido, pero sí mantiene, yo creo que las técnicas de la intriga, ¿no? Del suspense, porque hay un misterio que es qué hizo esta familia, qué hizo el patriarca y qué hicieron los ingleses en África, en Tanzania, y a partir de una saga familiar vamos a ir descubriendo qué misterios ocultó y que se van a conocer cuando muere. Una saga bien interesante. Bueno. Cada miembro de esa familia tiene lo suyo, ¿no? Yo estoy en las primeras 100 páginas, pero bueno, ya conozco alguno de esos personajes, ¿no? Sí, se ha dicho mucho que es una saga familiar y que es una novela de personajes, y me encantan los dos atributos, ¿no? Porque efectivamente cada hermano, o sea, todo arranca, y no vamos a hacer spoiler porque esto está en la primera página, con la muerte del patriarca de Everett Lighthouse, el abuelo, digamos, y en el funeral se van a ver ya el enfrentamiento entre el primogénito y el menor. Entonces, estos dos hijos van a representar el enfrentamiento de una familia, de cualquier familia. Las dos hermanas están en medio y van a jugar también su papel, y tienen estas dos hermanas mellizas su papel importante dentro del equilibrio de fuerzas de la familia. Y a raíz de esta muerte y de la herencia que deja, sobre todo la herencia de secretos, a través de unos diarios, y que se los va a dejar a la criada, Asha, que trajeron de África, bueno, pues se va a ir planteando, esta va a ser la espoleta de salida de ese enfrentamiento en torno a ese misterio de qué ocultaba el padre, el abuelo, que fue miembro del servicio colonial británico en África, como mi propio abuelo. Claro, porque hay algunas cuestiones que pertenecen a tu familia. A tu abuelo Harbour, ¿no? Exacto. De hecho, creo que el título también juega un poco con eso, ¿no? Sí, efectivamente, esto lo dijo mi editora, que parece que conocíamos hasta ahora a González, de Berna González, y que en esta novela vamos a conocer a la Harbour, ¿no? Efectivamente, mi madre es inglesa, por tanto soy medio inglesa y media familia mía es inglesa, y toda la vida yo había oído la leyenda épica, digamos, de mi abuelo, que llevó las vacunas a Tanzania, entonces Tanganica. Mi madre nació allí, en Tanganica, y entonces, bueno, creces con esa leyenda familiar, que es la leyenda épica con la que ha crecido todos los ingleses. Es decir, Inglaterra llevó al mundo la civilización, la fe verdadera, el Dios verdadero, las carreteras, el desarrollo, el progreso, y en el caso de mi abuelo, que era veterinario, las vacunas al ganado africano, al ganado de Tanganica. Y es ya muchos años después, cuando te empiezas a plantear, bueno, ¿qué hicieron realmente los ingleses allí en Tanganica, ¿no? ¿Qué hizo mi abuelo en Tanganica? Y a partir de investigarlo, bueno, por un lado, preguntando y asaltando a preguntas a toda la familia que queda viva, y por otro me metí a investigar en los archivos británicos en Londres para hacer estas preguntas. ¿Qué hicieron allí los ingleses? Y empiezas a encontrar las atrocidades propias de un país imperialista en sus colonias. Y a partir de ahí construyo la ficción, construyo a partir de la realidad, que es ese abuelo, esos tíos míos que son sus hijos, esos son, digamos, los cimientos de esta
esta novela, a partir de ahí construyo la ficción, que por cierto, la portada es preciosa, la tienes aquí en el estudio, y es una mansión británica rodeada de hiedra, preciosa, una fachada preciosa, pero de cortinas cerradas, que muestra, bueno, pues esos secretos que nos vamos a encontrar dentro, ¿no? Claro, me llamó la atención precisamente de la portada, bueno, la hiedra, que me parece guapísima, ¿no? Pero también esta parte oscura. No sé si juegas ahí o simplemente es fruto de la casualidad del diseño. Sí, han encontrado un diseño en destino perfectamente atinado, ¿no? Y que encaja. Es efectivamente una fachada muy luminosa, muy Con su parte oscura, ¿no? Tal, exacto, con sus secretos, sus cortinas echadas, su hiedra, sus oscuridades. Y por cierto, citabas el título, el nombre Lighthouse, relacionado con Harbour. Efectivamente, yo busqué Harbour es puerto, un vulgar puerto, pero quería algo portuario, digamos, también marítimo, pero apareció Lighthouse y me pareció perfecto. Es como faro, ¿no? Exacto, es faro, y por tanto el lema de la novela es qué ocurre cuando se apaga la luz que ilumina una familia de bien. Y el faro es esa luz que se enciende y que se apaga, ¿no? Que nos ilumina, pero que también se apaga. Y ese es el juego con claro. Lo que dan las herencias, ¿no? Sí. Yo creo que toda familia conoce enfrentamientos a partir de las herencias, ¿no? Disputas, aunque sean cosas miserables, cosas de una joyita, de un mueble, o sea, siempre hay anécdotas en toda familia relacionadas con que fulana se llevó esa talla o ese mueble, que lo quería Mengana, ¿no? O Mengano. Y aquí efectivamente hay... La herencia material es, digamos, lo de menos, o sea, la económica es lo de menos. Aquí es... Bueno, eso sí se lo preguntamos a Benjamin, lo de la economía. Es el personaje que mejor conozco hasta ahora, ¿no? Sí. Efectivamente, el abuelo al morir ha dejado, o sea, abuelo y padre, al morir ha dejado aparte de la herencia económica, digamos, de la casa, etcétera, ha dejado unas instrucciones muy raras, o sea, una talla de la Virgen para un hijo que es absolutamente un ateo. Unas máscaras africanas para el otro hijo que odia todo lo africano, y sobre todo los diarios de sus secretos a la criada que trajeron de allí, ¿no? Incluso una hija no va a tener nada, y esto le va a generar también, ¿por qué a mí no me ha dejado nada? Si ha dejado algo hasta sus nueras, etcétera. Entonces es esa cosa que generan las herencias, que es que despiertan enfrentamientos que en realidad venían lastrando la familia desde hace décadas. Claro, esa criada se llama Asha. En estas primeras páginas en las que yo estoy, bueno, ya la conocemos porque hay un funeral al que luego, si quieres, vamos, pero me parece que apunta a ser un gran personaje, ella, su hija y su nieta, ¿no? Su nieta deja claro también en estas primeras páginas que yo soy tan inglesa como tú, se lo dice a uno de los miembros de la familia, pero me parece que Asha es un gran personaje, ¿no? De hecho, seguro que está ahí la clave, lo tendré que descubrir, ¿no? Seguro que está la clave ahí en que el patriarca deje a Asha esos diarios que él ha ido escribiendo a lo largo de su vida, ¿no? Sí, efectivamente esta familia Lighthouse es la clásica familia ejemplar británica de clase alta, donde todo es luminoso, etcétera, pero poco a poco vamos a ir descubriendo, y me encanta que me hagas la entrevista en este punto en que lo has empezado, pero claro, te falta, pero no sé. Porque es el punto de los oyentes también, claro, ¿no? Que no lo han leído seguramente, y que no les contemos todas las claves, pero efectivamente va a ser como el espejo en el que el lector va a ver lo opuesto, la cara, el negativo de la foto y el real, ¿no? Y es frente a esa familia luminosa de fachada perfecta, pero oscuros secretos, tenemos una criada que representa la dignidad, porque ella vino a trabajar, ella ha vivido pobre toda la vida, hoy está encorvada, tiene esa hija y esa nieta, y la nieta, que es adolescente, representa ese orgullo de ser africana y orgullo de ser inglesa, que no es bien recibido por los ingleses tan racistas y clasistas como Benjamin, como uno de los hijos, ¿no? Sí, que tiene también, me parece bastante jugoso, no sé cómo construyes estos personajes.
Bueno, te digo el secreto, Sí. son de mi familia, o sea que no me ha costado demasiado. Quiero decir que tengo... Supongo que se lo han tomado bien. Bueno, algunos estos ya han fallecido, Vale. alguno. Sí. O sea, queda alguno vivo que por fortuna no lo va a leer, pero digamos ese Benjamin, que es el actor crápula, Sí. muy clasista, conservador, pues viene todo de mi familia. Es ese inglés que nos cae mal. Bueno, mal y bien, porque es muy crápula y es muy gracioso. Vas Sí, a también, encontrar mucho efectivamente. humor, ¿no? Tiene humor, sí. Sí, es muy glamuroso, muy carismático y es muy clasista y vas a encontrar que va desarrollando un humor, o sea, él que intenta mantener como lo ilustre del apellido, en el fondo, pues ya verás qué aventuras te vas a encontrar en las que espero que te rías porque la gente se está riendo porque en su vida crápula de bebedor y vividor y mujeriego, pues se va a meter también en faenas. Eso sí, los ingleses se pueden meter en todas las oscuridades, pero no pierden el humor y la copita en la mano de Oporto, ¿no? Desde luego, desde luego. Ese tipo de ingleses. Bien, claro, viajas a lo que fue Tanganica, a lo que es hoy Tanzania, a través de tu abuelo, que llevó las vacunas. Hay uno de los hijos que es científico también, Sí. ¿no? Que trabaja sobre esto, pero en esa investigación te encuentras con la cruda realidad de lo que hicieron los ingleses en sus colonias, ¿no? Y en concreto en Tanzania. Nunca pidieron perdón tampoco por esto, ¿no? No, ellos siempre han crecido con esta idea del imperio decente, ¿no? Que llevaban... Hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Exacto, y extendimos la civilización, la evolución, el desarrollo, las carreteras, las iglesias, el Dios verdadero, etcétera. Entonces, ese es su concepto que han mantenido décadas y tengamos en cuenta que el Imperio Británico murió hace 5 minutos, o sea que no es como el español que lo perdimos y que se fueron liberando esos países por fortuna mucho antes, ¿no? Sino que estamos hablando de los años 60 y por tanto Inglaterra vive aún presa de esas contradicciones entre haber colonizado el mundo y hoy tener en su territorio, en su isla, a los hijos de esas colonias, o sea, muchos africanos, muchos indios, pakistaníes, caribeños, y no les aceptan. Entonces esa es la contradicción, esa mayoría clasista, digamos, o esa clase social que no acepta, tanto por arriba como por abajo, porque muchos que están por abajo de la clase trabajadora sienten que les han robado sus trabajos y no piensan en cuánto les robamos nosotros a ellos, ¿no? Que les robamos sus tierras, les robamos sus recursos, etcétera. Entonces, es una novela que intenta mostrar las complejidades de ese país, pero que son nuestros países europeos. Es decir, hemos cabalgado sobre una riqueza que esquilmábamos a otros y gracias a eso hemos progresado. Pero hoy no admitimos que esos vengan a, entre comillas, quitarnos los trabajos. Mira ahora lo que está pasando con Vox, que quiere deportar a 8 millones de personas, ¿no? Bueno, ¿y qué hacíamos nosotros? Los ingleses hace 4 días, nosotros antes, ¿no? Incluso en España es un debate, como sabes, que encuentra siempre mucho rechazo a lo que hicimos en nuestras colonias, ¿no? A lo que hicimos en Latinoamérica. Sí, yo creo que no es tanto el debate de pedir perdón o no, porque bueno, somos herederos, hasta ellos son herederos de nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho que López Obrador, el presidente mexicano, o sea, expresidente ya, que decía hay que pedir perdón, pero sí creo que era de Asturias, ¿no? Originariamente. Y si no, pues son herederos de gallegos, etcétera. Pero, o sea, por eso yo no creo que el debate deba ser pedir perdón o no, pero sí lograr un relato común, lograr un relato colectivo, sentarnos a hablar, sentarnos a reconocer qué cosas hicimos, nuestros antepasados y los suyos, porque, insisto, López Obrador o cualquiera de estos presidentes no son en general hijos de los incas, son hijos de los españoles, ¿no? Entonces, lo que sí se ha intentado el esfuerzo en Alemania, en Bélgica, también en parte en Inglaterra, es sentarse a hablar de qué hicimos y desde el punto de vista del arte, que esto es lo que está en mi libro, de las máscaras, de las
obras de arte que saquearon en África y que estaban en los museos británicos, bueno, pues reconocer espacios comunes, propiedades compartidas. Muchas veces ni se pueden devolver esas piezas porque no existen las comunidades a las que se les robaron. Pero sí reconocerlo, resignificar, lo que se llama resignificar en los museos, colocar carteles que expliquen de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿no? Sí, bueno, en el Museo Británico es ese viaje interesante, ¿no?, que se puede hacer a Londres para ver gran parte de la cultura de otros países, ¿no? Claro. Yo pienso en Egipto, por ejemplo. Hombre, sí, el Partenón, en Grecia, tantas cosas, y en Louvre también. Y en el Louvre, sí, desde luego. En el Prado también, ¿no? Bueno, sí, no hay tanto, ¿eh? Yo he intentado averiguar y no hay tanto esquilmado como en el Louvre y en Londres, sí. Bueno, en toda esta investigación, porque creo que te llevó 4 años confeccionar esta historia. Sí, más o menos. Sí, he tardado mucho más que en las anteriores, pues que posiblemente es la novela más personal, más difícil por lo que es conjugar toda esa parte real con la parte ficticia. Te cuesta mucho avanzar cuando temes dañar a alguien. Entonces, bueno, cuando ya por fin lo asumes los personajes, les vas convirtiendo en personajes de ficción. A mí me pasa ahora, Roberto, no sé tú, que ya la ficción se me superpone a la realidad y yo ya no sé. Vivimos en ficción. qué era real y qué no. Pero ahora ya es una realidad, es un libro, son los Lighthouse, no son los Harbour. Y bueno, pues ya me reconcilia con esto que me ha costado tanto. Acaba de salir en junio, ¿no? Sí. Hay 2 ediciones. Ya hay segunda edición en 20 días. Sí. La verdad es que el público le está gustando. Tengo muchos apoyos, o sea, muchos escritores han hablado a favor. Bueno, ahí está la frase de Rosa Montero, de Julia Navarro, luego Benjamín Prado, o sea, un montón de escritores y también lectores, lectoras, periodistas como tú. Muchísima gente está hablando a favor y se está convirtiendo y reconociendo como un libro para el verano para meter en la maleta. Claro. ¿no? Creo que lo mencionabas antes y si no voy a ello yo ahora. Leí una frase tuya de alguna entrevista en estos últimos días que dice: yo intento retratar mi realidad, lo hago en cada una de mis novelas. No se trata de dar mensajes, sino de reflexionar. Porque claro, aquí hay mucha reflexión, hay mucho humor, como dices, y espero encontrar, pero también hay mucha reflexión, porque al principio del libro ya aparecen 2 palabras, una es Brexit, que lógicamente antes lo comentabas, ¿no? Como la nieta de Asia es de origen africano, pero también se siente muy inglesa, claro. Pero todos conocemos lo que pasó con el Brexit y en qué punto están ahora, ¿no? Esa es una de las palabras que me llamó la atención, ¿no? Y la situación en la que está el Reino Unido ahora. Y la otra es woke, que en estas 100 páginas aparece un par de veces, ¿no? Sí, porque yo... Es un término del que hablamos mucho últimamente también, ¿no? Lo woke. Lo woke, sí. Como algo porque... malo, ¿no? No sé exactamente qué es. Bueno para unos, malo para otros. O sea, es verdad que situó la novela en el 2016, o sea, en el año del Brexit, porque es una novela de enfrentamiento familiar y ese es el año en que Inglaterra se enfrentó para siempre, que es proeuropeos, antieuropeos. Pero era un debate sobre más que Europa, sobre identidad, sobre una parte inglesa muy nostálgica que quería recuperar ese pasado que ya no existe. Y otra parte que quiere avanzar hacia un futuro de integración, de apertura al mundo y que tiene ese alma cosmopolita inglesa que es excelente y que yo he heredado y estoy súper orgullosa. Entonces, ese enfrentamiento de 2 mundos lo situé ahí en ese momento del Brexit porque creo que es el enfrentamiento que también vivimos en España. O sea, es una novela inglesa, pero es una novela europea, española. Y también en esa línea de enfrentamiento está lo woke, es decir, los defensores de la igualdad de los africanos, de las mujeres, de los trans, de los gays, etcétera, y la agenda anti-woke, que es Trump. O sea, Trump es el que está situando lo woke como algo maligno, ¿no? Cuando realmente lo woke es el intentar avanzar hacia la igualdad en todos los frentes. Entonces, en esta familia hay 2 hermanos enfrentados por esto también, y uno, pues, el conservador, Ben, es el que cree que los ingleses son superiores, pero es con una naturalidad increíble frente a los negros, los africanos, todos los de las colonias. Él los considera unos salvajes, que es lo que ha heredado, esa idea ha heredado.
Y sin embargo, por otro lado ha estado su propia amante, Anne Elizabeth, que es una investigadora que representa lo woke totalmente, que es efectivamente reconocer la igualdad y reconocer la verdad. Y yo creo en última instancia, Roberto, que al final mis novelas efectivamente tratan de retratar la realidad y de buscar, esta novela intenta fuertemente buscar de dónde venimos, de dónde vengo, pero de dónde venimos todos, de qué pasado venimos y cómo nos enfrentamos a esos demonios del pasado. Qué menuda entrada hace esta protagonista en el funeral, ¿no? Sí. Anne Elizabeth es joven, es amante de Ben, pero es investigadora, ha escrito un libro muy desafiante sobre el imperio y es muy a la que escuchan porque es blanca. Es decir, si los negros o africanos hacen esa investigación, no les van a escuchar, pero ella sí, porque es blanca y entonces también es un espejo en el sentido de un elemento extraño a la familia que les va a poner frente a sus contradicciones. Bueno, la novela arranca con una carta hermosa del protagonista, del patriarca a su mujer, a Marjorie, pero el primer capítulo es preparar un funeral. Ahí conocemos a todos los personajes, por eso los estamos mencionando, ¿no? Que suele pasar, ¿no? En los funerales te acabas juntando con la familia y allegados, ¿no? Y acabas viendo, pues seguramente muchas cosas. Me llamó la atención también de preparar el funeral, la música. No había reparado en ello. Hay un Requiem in Paradisum, creo que es, que lo tuve que escuchar y me llamó la atención porque, claro, estoy acostumbrado a Requiem mucho más siniestros, oscuros, ¿no? Quizás, ¿no? Pero me resultó muy, muy guapo. Sí, y acaban incluso con un God Save the Queen, ¿no? Exactamente, sí. Sí, bueno, porque mi abuelo era, y Everett Lighthouse tenía una parte artística, ¿no? Y de hecho, o sea, era científico, pero tenía alma artística, tocaba el piano, cantaba con su mujer también, con Marjorie, y de hecho esos dos hijos, uno hereda la parte artística y el otro hereda la parte científica, ¿no? Y por eso esto surge del funeral real de mi abuelo, ¿no? En el que yo me sorprenden dos cosas, eso fue en el 2000, que era, uno, que mis primos ingleses no lloraban, los españoles llorábamos a raudales y de ahí aprendí que este tipo de ingleses no lloran en público y por eso es una frase que se repite bastante en la novela, los Lighthouse no lloran en público, ¿no? Vienen llorados de casa. Y otra cosa era estos dos discursos, ¿no? Un hijo que es el científico, que tiene una mirada sobre mi abuelo, la mirada del científico, y otro hijo, el artista, que tiene la mirada B, y hablan de dos abuelos diferentes y eso es lo que me chocó mucho en el funeral. Muy bien. Bueno, ¿tienes algún plan con la novela? Además de presentarla hoy en la Semana Negra a las 7, ¿qué esperas de esta historia? Bueno, ¿qué espero? Madre mía, pues yo siempre espero dar un paso más en calidad literaria. O sea, cada libro para mí es un desafío, desde Verano en Rojo, que fíjate, salió en 2012, acogido también aquí en Gijón, y se convirtió en película el año pasado, o sea, tantos años después. Y lo maravilloso de las novelas, tú y yo que somos periodistas y sabemos que los artículos mueren cada día, los programas mueren cada día, es decir, sí, construyes una carrera de periodista, pero todo muere, es evanescente. Hoy Pedro Sánchez mañana dirá algo y dentro de una semana igual no valdrá porque habrá salido otros papeles de la UCO o yo qué sé, ¿no? Pues la literatura queda. Y eso es lo maravilloso, que un libro que salió en 2012 sea el año pasado una película, mis Lighthouse, que he construido durante 4 años, como has dicho, y que acaban de salir, ya tienen segunda edición, ya es libro del verano para mucha gente. ¿Quién sabe qué vida tendrá dentro de 1 año, 2, 3? Seguro que en 4 años me llaman a un club de lectura de aquí de Asturias y hablo de ella. O sea, los libros viven para siempre, o eso es lo que intentamos, ¿no? Que es esa segunda velocidad que nos permite a los escritores tener una vida con muchas más repercusiones en el tiempo. Bueno, creo que también está cerca
otra nueva aventura de la comisaria Ruiz. Eso sí, me tengo que poner con ella. O sea, cerca está de mi cabeza. Bueno, sabemos algunas cosas ya, ¿no? Que creo que Rusia va a tener algo que ver en la próxima historia de... Sí, eso he dicho, pero todavía no he empezado. O sea, y que igual me arrepiento, no lo sé. O sea, eso me lancé a decir en alguna entrevista, pero, o sea, sí va a ser de la comisaria Ruiz seguro, pero le estoy dando vueltas a varias ideas. Ahora, después de varias presentaciones como aquí, en Santander el viernes y alguna más, voy a hacer el Camino de Santiago. Voy a terminarlo porque ya hice la mitad, entonces desde León cogeré una bici y espero vaciar mi cabeza y descansar de Pedro Sánchez, de novelas, de todo, y después ya espero abrir la cabecita para esa siguiente entrega. Nos quedan un par de minutos. Tu trabajo como periodista, escribes en El País, colaboras en la cadena SER, colaboras en la 1 de Televisión Española. Hay mañanas en las que te vemos aquí, aún no te oímos, pero te vemos. Sí, ahí está la pantalla. Sí. Y claro, mañana es un día potente. Sí, políticamente hablando, ¿no? Mañana, de hecho, hemos adelantado hoy esta entrevista porque mañana me meteré en la competencia tuya, claro. En la competencia tuya que es la SER, desde aquí, desde Gijón, y será mañana larga porque hay tertulia, pero alargada porque Pedro Sánchez va a hablar y bueno, esta crisis yo creo que nadie quisiéramos verla, ¿no? Haberla visto. ¿Qué crees que puede pasar mañana? No gran cosa, por desgracia, porque yo defiendo que debe pasar algo. O sea, yo creo que esto es una crisis de confianza más allá de una crisis de corrupción y por tanto debería pasar algo más serio, ¿no? O sea, tipo moción de confianza, convocatoria de elecciones. No soy yo quien le debo decir al presidente, pero yo creo que está en ese plan de resistir y yo creo que debe transmitir algo que recupere la confianza. Muy bien, bueno, lo veremos, escucharemos. Mañana lo veremos. Nos despedimos. Berna, muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación. Recordamos que estarás esta tarde a las 7 en la Semana Negra con Ángel de la Calle, presentando Que fue de los Lighthouse. Pues muchísimas gracias, Berna, como siempre, Roberto, muchas gracias. Qué gusto venir aquí a Gijón y aquí a tu antena. Gracias, suerte. Gracias. Y nos vamos. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Disfruten de este martes. Hasta mañana. Muchas gracias.